Hola a todos, hoy les traigo un video un poco más corto de lo normal, pero sé que les va a volar la cabeza y los va a dejar bien pensativos. Y es nada más y nada menos que con respecto del Bitcoin y el precio histórico a través de los años desde el año 2011. ¿Y qué pasa y por qué te va a volar la cabeza? Te va a mostrar año a año cómo ha sido la evolución del precio del Bitcoin en una fecha específica y lo vamos a traer hasta el año 2021. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a un nuevo video de Inversión Inteligente, tu mayor empresa. Recuerda que acá se habla de temas de finanzas personales, inversiones, criptomonedas y todos estos temas bastante interesantes. Así que si no estás suscrito al canal, considera hacerlo en este momento. Ahora, ¿cuál es la fecha que voy a usar para comparar el precio del Bitcoin a través de los años? Va a ser 19 de octubre. ¿Y por qué 19 de octubre? Porque esta fecha es sin duda una fecha que se volvió histórica para el Bitcoin y las criptomonedas, pues es el día que se aprobó y comenzó a operar oficialmente el primer ETF o ETF del Bitcoin en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, no importa en qué momento estés viendo este video, siempre va a ser relevante esta fecha y es muy bueno compararla a través de los años para que veas esa tendencia y esa evolución y tú mismo saques tus propias conclusiones. Y aquí voy a comenzar entonces con el año 2011. Recuerda que es 19 de octubre del año 2011. En ese año el Bitcoin tenía un valor de solo $2. Ahora nos vamos a remontar un año después y nos vamos a ir al año 2012. En este año el Bitcoin ya pasó de $2 a $12. Es decir, en este caso se multiplicó por 6 ese valor. Seguimos avanzando en el tiempo y en el 2013 ya encontramos al Bitcoin en un valor de $172 para un Bitcoin. Entonces vamos en la escala. $2, $12, $172. Eso significa que el valor del Bitcoin se incrementó en 14 veces. Ahora, para el año 2014, el precio del Bitcoin subió a $390. Si lo comparamos a nivel de veces que se incrementó, no fue mucho. Habíamos pasado primero 6, luego 14 veces y ahora haciendo las cuentas es de 2.27 veces. Ahí no se ve mucho. Sin embargo, continuaba subiendo. Para el año 2015 ya es diferente. En este año es el único año que lo vamos a ver que decreció su valor. Pasó de $390 a $263. Entonces, 2015 no fue un buen año comparado con los anteriores. Ahora, en el año 2016, el Bitcoin pasa a valer $631 el 19 de octubre de ese año. Vuelve a incrementarse su valor, esta vez en 2.4 veces aproximadamente. Para 2017, ahora el Bitcoin tiene un valor por unidad de $5.709. Es decir, sobrepasó los $1.000 y siguió por ahí derecho. Esto representa un incremento de 9 veces el valor con respecto al año 2016. Para 2018, en el 19 de octubre, el valor de un Bitcoin está en $6.465. Acá el incremento es poquitico, pasando de $5.709. Luego, en 2019 tenemos un valor de $7.989 por cada Bitcoin. En estos últimos años ni siquiera se ha duplicado el valor ni nada, sin embargo sigue creciendo. Para el año 2020 tiene un valor de $11.742. Quiere decir que se demoró desde el año 2017, desde ese 19 de octubre hasta el año 2020 para volver a duplicar su valor prácticamente. Entonces, pues comparado con los otros años no había sido crecimientos tan elevados. Y ahora, para ponerlo al 19 de octubre del año 2021, día en que se lanza el ETF en la bolsa de valores, el precio por cada Bitcoin está en $64.300. Nada mal, ¿no? Nada mal, ¿no? Quiere decir que el Bitcoin se estaría incrementando en 5.4 veces con respecto al valor del año 2020. No es nada mal un crecimiento tan grande teniendo en cuenta que prácticamente año tras año se incrementa muchísimo su valor. Entonces, ETF de Bitcoin se llama Bito. Si quieres conocer un poco más con respecto a lo que es el ETF de Bitcoin, te invito para que veas el video que te dejo acá y también en la descripción para que analices. Y ahora esta es la gráfica resumen donde puedes ver cómo fue incrementándose el valor del Bitcoin a través del tiempo. $2, $12, $172, $390, $263, acá fue que decreció, $631, $5.709, $6.465, $7.989, $11.742 y el 19 de octubre de 2021, $64.300 por un Bitcoin.
Son 10 años. 10 años en donde el Bitcoin ha tenido una lucha constante en contra de políticas, corporaciones, gobiernos, prohibiciones, en la mayoría con posiciones negativas con respecto a lo que es el Bitcoin y a su futuro y hasta su legalidad. Pero hoy en día el panorama pareciera estar cambiando. Muchos bancos incluso ya se están adelantando y están comenzando a hacer inversiones en Bitcoin. Y además se le está sumando la adopción de países como El Salvador como moneda de tránsito legal y adicionalmente lo que les comenté del ETF o del ETF de Bitcoin en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es el primero aprobado el 19 de octubre de 2021. Y todo esto lo que hace es despertar como nuevos amigos, nuevos fans y nuevos seguidores de la criptomoneda Bitcoin, y no solo de Bitcoin, sino de otras criptomonedas en todo este entorno del blockchain y la digitalización del dinero. Entonces, esto ha sido todo por hoy. 10 años de historia, 19 de octubre, y esto fue lo que pasó. ¿Qué crees? ¿Seguirá incrementándose el Bitcoin para el año 2025, para el año 2030? ¿Por qué no te atreves a poner un valor del Bitcoin que creas que tendrá en el 2025 y en el 2030? Incluso si es cero, lo puedes colocar, puedes expresarlo, porque hay mucha gente que está también en contra del Bitcoin y no cree en esta criptomoneda. Ahora, si eres promotor del Bitcoin, comparte este video para que vean cómo ha evolucionado y las otras personas abran un poco los ojos y por lo menos se cuestionen un poco más con respecto a esta criptomoneda. Entonces nos vemos en un próximo video. No olvides en suscribirte y darle me gusta. Nos vemos. Chao, chao.